Durante décadas, el nombre de Marcos Witt ha estado asociado a escenarios iluminados, multitudes con las manos en alto y letras que hablan de fe, esperanza y restauración. Su imagen pública es la de un hombre sereno, controlado, profundamente espiritual. Un artista que mide cada palabra cuando toma el micrófono y que rara vez deja que su vida privada se filtre más allá de lo estrictamente necesario. Sin embargo, no fue en un concierto multitudinario, ni en una entrevista televisiva donde ocurrió la revelación que ahora tiene a sus seguidores susurrando preguntas. Fue en un espacio íntimo, casi invisible para el mundo exterior, donde la emoción le ganó por un segundo a la prudencia. Aquella noche no había cámaras oficiales ni comunicados preparados. Era una reunión familiar, discreta, celebrando algo aparentemente simple, un aniversario dentro del círculo más cercano. La música sonaba baja. Las risas llenaban el comedor, y Marcos, relajado como pocas veces se le ve en público, parecía vivir un momento de plenitud absoluta. Observaba a su esposa con una ternura difícil de disimular. Sus gestos eran más suaves, más atentos. Cada vez que alguien se acercaba a ella, él instintivamente colocaba una mano en su espalda, como protegiéndola de algo invisible. Quienes estaban presentes notaron ese brillo distinto en sus ojos. No era solo alegría, era una emoción contenida, como si guardara un secreto demasiado grande para permanecer mucho tiempo en silencio. Durante la cena, alguien propuso un brindis improvisado. Marcos tomó la palabra. Agradeció la presencia de todos. Habló de la importancia de la familia, del valor de los nuevos comienzos. Hasta ahí, nada fuera de lo habitual en él. Pero entonces, en medio de la emoción, dijo una frase que cambiaría el rumbo de la noche. Este próximo año tendremos que hacer espacio para alguien más en la mesa. Hubo un silencio breve, apenas un segundo, pero fue un silencio denso. No era el tipo de frase que Marcos Witt suele lanzar al azar. Una tía le preguntó sonriendo si se refería a algún invitado especial. Él miró a su esposa. Ella bajó la mirada, llevándose la mano al vientre en un gesto casi imperceptible. Fue un movimiento pequeño, instintivo, pero definitivo. Marcos intentó reír, como si se tratara de una broma ligera. Sin embargo, la emoción lo traicionó. Su voz se quebró apenas al añadir: «Los planes de Dios siempre nos sorprenden». Esa frase, tan característica de su discurso espiritual, adquirió un significado completamente distinto en ese contexto. No era una metáfora, no era un mensaje general, era una confesión disfrazada. Algunos familiares intercambiaron miradas cómplices. Otros comprendieron de inmediato que estaban presenciando algo que no debía salir de esa habitación. No había anuncio oficial, no había comunicado estratégico. Solo un hombre profundamente feliz que por un instante olvidó que su vida está constantemente bajo la lupa pública. La escena fue breve, pero intensa. Marcos se acercó a su esposa y la abrazó con una delicadeza que hablaba más que cualquier declaración. No dijo explícitamente la palabra embarazo. No mencionó semanas ni fechas,
Pero en ese abrazo estaba la verdad completa. Una verdad que llevaba semanas, quizá meses, creciendo en silencio. ¿Por qué no habían hecho el anuncio antes? Esa pregunta comenzaría a rondar después. Pero en ese momento, lo único visible era la alegría genuina de un hombre que, pese a los años de carrera, los escenarios internacionales y la presión constante, seguía emocionándose como un padre primerizo ante la posibilidad de una nueva vida. Quienes lo conocen bien aseguran que Marcos siempre ha sido reservado con los asuntos familiares. Su fe le enseñó a proteger lo sagrado antes de exponerlo. Tal vez por eso la revelación fue involuntaria. No porque quisiera ocultarlo por vergüenza, sino porque deseaba cuidar ese milagro en su etapa más frágil. Esa noche, después del brindis, la conversación continuó como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero algo había cambiado. El secreto ya no era completamente secreto. Había sido pronunciado, aunque fuera entre líneas. Y cuando una noticia así se libera al aire, aunque sea en voz baja, comienza a tomar vida propia. Marcos Witt regresó a casa con su esposa entrada la madrugada. En el trayecto, según cuentan personas cercanas, guardó silencio unos minutos. No parecía preocupado, pero sí consciente de lo que había hecho. La felicidad lo había desbordado. Y por primera vez en mucho tiempo, el hombre acostumbrado a controlar cada mensaje público había hablado desde el corazón, sin calcular las consecuencias. Ese instante, aparentemente insignificante, marcaría el inicio de una cadena de rumores, preguntas y especulaciones. Porque cuando una figura como Marcos Witt deja escapar una verdad tan íntima, el eco no tarda en expandirse. Y lo que comenzó como un susurro en una mesa familiar, pronto empezaría a convertirse en una historia imposible de contener. Las grandes noticias no siempre nacen frente a una cámara profesional. A veces comienzan en el rincón más discreto de una sala, en un susurro mal calculado, en una frase que parecía inofensiva. Lo que ocurrió aquella noche con Marcos Witt no fue transmitido en vivo, pero sí fue observado con la intensidad de quien entiende que está presenciando algo extraordinario. Entre los invitados había personas de absoluta confianza, familiares directos, amigos de años, colaboradores cercanos. Sin embargo, en la era digital, incluso el círculo íntimo es un territorio frágil. No hizo falta que alguien grabara el momento exacto del brindis. Bastó con que 2 o 3 asistentes intercambiaran mensajes después de la cena para que el secreto comenzara a moverse. Una de las presentes, una prima lejana por parte de la familia de su esposa, publicó horas más tarde una fotografía aparentemente inocente en sus historias privadas. En la imagen se veía la mesa ya vacía, las copas a medio llenar y una frase sobreimpresa. Los milagros llegan cuando menos lo esperas. No mencionaba nombres, no hablaba de embarazo, pero quienes habían estado allí sabían exactamente a qué se refería. Lo que nadie anticipó fue que una captura de pantalla saldría de ese círculo cerrado. Un amigo de esa prima, emocionado por la insinuación, comentó en un chat grupal: «Creo que Marcos será papá otra vez».
El mensaje fue reenviado, luego reenviado otra vez. Y en cuestión de horas, la frase dejó de ser una suposición para convertirse en afirmación. A medianoche ya circulaban mensajes en foros de seguidores, preguntando si era cierto. A la 1 de la madrugada, algunos fanáticos más atentos comenzaron a revisar las últimas apariciones públicas de la pareja. A las 3, en pequeños grupos de Facebook dedicados a la música cristiana, aparecieron publicaciones ambiguas. ¿Alguien más notó algo diferente últimamente? No había comunicado oficial. No había confirmación directa. Pero la ausencia de negación alimentó aún más la sospecha. En el mundo de las figuras públicas, el silencio muchas veces se interpreta como validación. Al día siguiente, el rumor ya había cruzado fronteras digitales. Algunos blogs especializados en noticias religiosas comenzaron a formular titulares en forma de pregunta. ¿Se agranda la familia Witt? Esa estrategia, no afirmar, pero sugerir, permitió que el tema ganara tracción sin necesidad de pruebas concretas. Lo más impactante fue la velocidad. En menos de 12 horas, lo que había sido una frase emotiva durante un brindis íntimo se transformó en conversación pública. Nadie sabía con certeza quién había sido la primera persona en divulgar la insinuación. Tal vez fue involuntario. Tal vez fue simplemente entusiasmo desbordado. Pero en el universo hiperconectado actual, las emociones privadas no permanecen encerradas mucho tiempo. Mientras tanto, Marcos y su esposa despertaron al día siguiente con teléfonos llenos de mensajes. Algunos amigos preguntaban directamente. Otros enviaban bendiciones anticipadas, como si el hecho ya estuviera confirmado. El equipo más cercano del cantante empezó a notar un incremento en menciones y comentarios en redes sociales. La pregunta inevitable flotaba en el aire. ¿Debían aclarar la situación o esperar? Cada minuto que pasaba hacía el rumor más grande. Cada silencio lo volvía más convincente. Lo irónico es que no existía un video claro del momento de la revelación. No había una grabación donde se escuchara la frase completa en contexto. Solo testimonios fragmentados, recuerdos compartidos y una serie de gestos interpretados bajo una nueva luz. Sin embargo, en la cultura digital contemporánea, la narrativa suele imponerse sobre la evidencia. Algunos seguidores defendían la privacidad de la pareja, pidiendo respeto. Otros exigían transparencia, como si la vida personal de un artista fuera parte de un contrato implícito con el público. La línea entre lo íntimo y lo público volvía a desdibujarse. Lo que comenzó como una celebración familiar ahora era un fenómeno mediático en miniatura. Y en el centro de todo estaba una pregunta que nadie podía responder oficialmente. ¿Había sido realmente un desliz o, en el fondo, Marcos Witt estaba listo para que el mundo supiera la verdad? Porque a veces, cuando un secreto se escapa, no es solo accidente. Es también el peso de una alegría demasiado grande para seguir escondida. Cuando un rumor comienza a tomar forma, el pasado se reescribe. Cada fotografía, cada gesto, cada detalle aparentemente insignificante adquiere un nuevo significado. Eso fue exactamente lo que ocurrió
tras la filtración involuntaria del secreto de Marcos Witt. De pronto, lo que antes parecía rutina empezó a verse como evidencia. Meses atrás, la esposa de Marcos había reducido discretamente sus apariciones públicas. No desapareció por completo, pero sí cambió el ritmo. En eventos multitudinarios se mantenía unos pasos detrás. En entrevistas evitaba sentarse de perfil frente a las cámaras. Sus elecciones de vestuario también comenzaron a transformarse. Vestidos más sueltos, telas fluidas, colores neutros que no marcaban la silueta. Nadie lo señaló entonces. Se interpretó como una decisión de estilo o comodidad. Sin embargo, al reconstruir la línea del tiempo, muchos seguidores comenzaron a notar patrones. En una conferencia celebrada semanas antes, Marcos interrumpió brevemente su conversación para acercarse a su esposa y ofrecerle agua. Fue un gesto breve, casi imperceptible, pero cargado de una protección poco habitual, incluso para alguien conocido por su caballerosidad. También hubo pequeños silencios en entrevistas recientes. Cuando le preguntaban por planes futuros, Marcos respondía con frases abiertas, casi crípticas. «Estamos viviendo una etapa de preparación. Oh, Dios siempre tiene sorpresas guardadas». En su momento, esas declaraciones fueron interpretadas en clave espiritual, como suele suceder con su discurso. Ahora, bajo la nueva perspectiva, parecían anticipos cuidadosamente velados. En una presentación especial, algunos asistentes notaron que su esposa permaneció sentada durante casi todo el evento. Algo inusual para alguien que suele participar activamente en celebraciones musicales. Cuando se levantó, lo hizo con cierta lentitud, apoyándose discretamente en el brazo de Marcos. Nadie comentó nada en ese instante, pero las imágenes quedaron archivadas en teléfonos y memorias. Las redes sociales también ofrecían pistas sutiles. En las últimas fotografías compartidas por la pareja, los encuadres eran más cerrados. Marcos aparecía ligeramente adelantado, creando una especie de barrera natural. En una imagen familiar publicada semanas antes del rumor, él colocó su mano sobre el abdomen de su esposa en un gesto que entonces pasó desapercibido. Hoy, esa misma imagen circula acompañada de círculos rojos y flechas digitales señalando lo que ahora parece evidente. La transformación no fue solo física. Algunos amigos cercanos percibieron un cambio emocional. Ella lucía más introspectiva, más cuidadosa con sus movimientos. Evitaba viajes largos. Canceló discretamente una aparición en un evento comunitario alegando razones personales. En ese momento, la explicación fue aceptada sin mayor análisis. Después del rumor, cada cancelación comenzó a leerse como parte de un patrón. Lo fascinante es cómo el público, acostumbrado a observar cada detalle de la vida de figuras públicas, puede no ver lo más importante cuando ocurre frente a sus ojos. La narrativa dominante durante esos meses giraba en torno a la carrera musical, a nuevos proyectos, a colaboraciones. La atención estaba enfocada en el escenario, no en la vida privada. Pero la verdad es que las señales estaban allí. No eran escandalosas ni dramáticas. Eran suaves, humanas, casi invisibles.
Y quizá esa fue la estrategia: proteger la noticia sin mentir, simplemente permitiendo que pasara desapercibida entre la rutina. La pregunta que ahora muchos se hacen es si fue realmente un secreto cuidadosamente guardado, o si, en el fondo, Marcos y su esposa sabían que tarde o temprano alguien uniría los puntos. Tal vez confiaron en que el respeto de su comunidad sería suficiente para mantener el silencio. Tal vez subestimaron la velocidad con la que el análisis colectivo puede reconstruir una historia. Lo cierto es que, tras la filtración, cada fragmento del pasado reciente adquirió un brillo distinto. El público comenzó a ver lo que antes ignoró. Y en esa reconstrucción retrospectiva se reveló algo más profundo: la fragilidad de la privacidad cuando se vive bajo la constante mirada de miles de personas. Las señales siempre estuvieron ahí. Lo que cambió no fueron los hechos, sino la perspectiva desde la cual se observan. Y ahora, con el rumor ya expandido, esas señales ya no parecen coincidencias. Parecen capítulos silenciosos de una historia que estaba esperando el momento adecuado para salir a la luz. La vida pública de Marcos Witt siempre ha estado cuidadosamente administrada. No por frialdad, sino por convicción. A lo largo de su carrera, aprendió que no todo lo que se vive debe convertirse en titular. Hay bendiciones que, según su propia filosofía, necesitan silencio antes que aplausos. Fuentes cercanas aseguran que la pareja conoció la noticia del embarazo varias semanas antes de aquella cena familiar. Fue un momento íntimo, lejos de cualquier escenario. No hubo anuncio inmediato, ni siquiera dentro del equipo de trabajo más amplio. Solo un pequeño círculo fue informado. La razón principal no fue estratégica, sino emocional. Querían proteger el proceso en su etapa más frágil. Marcos, acostumbrado a hablar de milagros ante miles de personas, decidió esta vez vivir el suyo en secreto. Cada concierto posterior a la noticia tuvo un matiz distinto. Quienes lo observaban desde primera fila notaban una intensidad más profunda en sus canciones sobre la familia y la gratitud. Sin embargo, nadie imaginaba que detrás de esa emoción había una nueva vida creciendo en silencio. ¿Por qué callar? Porque la exposición tiene un precio. Y porque cualquier noticia relacionada con su familia se convierte inevitablemente en tema de debate público. La prudencia fue su escudo. Quería asegurarse de que todo estuviera bien antes de compartirlo con el mundo. Pero el corazón en aquella cena habló antes que la estrategia. Ser padre es un acontecimiento transformador para cualquier hombre. Pero cuando se trata de una figura tan visible como Marcos Witt, la noticia trasciende lo personal. Su nombre no solo representa música, representa liderazgo espiritual, influencia cultural y expectativas morales. Con el rumor expandiéndose, comenzaron a surgir preguntas inevitables. ¿Cómo equilibrará las giras con la paternidad? ¿Cambiarán sus prioridades profesionales? ¿Habrá una pausa en su agenda internacional? Cada interrogante añadía una capa de presión sobre un momento que, en esencia, debía ser puro gozo. El propio Marcos ha hablado en el pasado sobre el peso de la responsabilidad pública.
no es solo artista, es referente. Cada paso suyo es interpretado. Y en contextos donde la fe ocupa un lugar central, la familia se convierte en símbolo. El nacimiento de un hijo no es solo un evento doméstico, es una declaración de valores. La alegría, entonces, no llega sola. Llega acompañada de expectativas, análisis y, en algunos sectores, incluso juicios anticipados. Para un hombre acostumbrado a predicar serenidad, enfrentar ese torbellino interno sin perder el equilibrio es quizá uno de los mayores desafíos. Antes de que el rumor alcanzara las redes sociales, hubo un momento de confesión privada. Según personas cercanas, el primero en saberlo fuera de la pareja fue un amigo de años, alguien que acompañó a Marcos desde los inicios de su carrera. La reacción fue de silencio respetuoso, seguido por un abrazo largo, de esos que no necesitan palabras. La familia extendida recibió la noticia con mezcla de sorpresa y gratitud. Algunos expresaron preocupación por la salud y el ritmo de trabajo. Otros celebraron lo que consideraban una bendición inesperada. En ese círculo íntimo no hubo análisis estratégico, solo emoción genuina. La esposa de Marcos, descrita por quienes la conocen como reservada y fuerte, asumió la situación con serenidad. Su prioridad fue la estabilidad emocional del hogar. Acordaron juntos que, hasta que llegara el momento adecuado, el silencio sería su mejor aliado. Pero incluso dentro del círculo cercano, la emoción era difícil de contener. Y fue precisamente ese entusiasmo el que terminó abriendo la puerta al rumor. No hubo traición, solo alegría desbordada. La llegada de un hijo nunca es un simple acontecimiento biológico. Es un terremoto silencioso que reorganiza prioridades, desmonta rutinas y obliga a mirar el futuro con otros ojos. En el caso de Marcos Witt, la posible llegada de un nuevo bebé no es solo una noticia familiar. Es un momento que podría redefinir su narrativa pública y su identidad más íntima. Durante años, Marcos ha cantado sobre esperanza, renovación y propósito. Ha hablado de comenzar de nuevo, de creer en los milagros, de confiar en los planes divinos, incluso cuando no se entienden. Pero ahora no se trata de una metáfora musical ni de un mensaje desde el escenario. Se trata de algo tangible, vulnerable, profundamente humano. Un hijo que crece en silencio mientras el mundo especula afuera. Quienes lo han visto recientemente describen una transformación sutil. No es un cambio dramático ni calculado, es algo más profundo. Una serenidad distinta. Una forma más pausada de hablar cuando menciona el futuro. En entrevistas recientes, sin confirmar nada explícitamente, ha repetido frases como «Estamos entrando en una nueva temporada» o «La vida siempre encuentra maneras de sorprendernos». Hoy esas palabras resuenan con una intensidad diferente. Un hijo no solo cambia el calendario de giras, cambia el centro de gravedad emocional. Implica noches sin dormir, decisiones más meditadas, una sensibilidad más aguda frente a los riesgos. Implica preguntarse cuánto tiempo pasar lejos del hogar,
cuánto exponer, cuánto proteger. Y en el caso de una figura pública, esas preguntas se multiplican. Algunos dentro de la industria ya especulan que podría reducir compromisos internacionales. Otros creen que este nuevo capítulo inspirará un álbum completamente distinto, más íntimo, más centrado en la paternidad y la gratitud. Pero más allá de cualquier proyección profesional, el verdadero impacto será interior. Porque cada hijo obliga a redescubrirse, a volver a la esencia, a recordar quién se es cuando se apagan los reflectores. Marcos siempre ha defendido que la fe comienza en casa, que el liderazgo espiritual no se ejerce solo desde el púlpito, sino desde la mesa familiar. Ahora, esa convicción será puesta a prueba de una manera concreta. También existe otra dimensión, la del legado. A cierta altura de la vida, la llegada de un hijo se vive con una conciencia distinta del tiempo. No es la emoción impulsiva de la juventud. Es una alegría reflexiva, acompañada de responsabilidad. Es preguntarse qué mundo se deja, qué valores se transmiten, qué huella permanece. Para el público, la noticia es fascinante. Para él, es transformadora. En medio del ruido digital, de los titulares insinuantes y de las interpretaciones apresuradas, hay una escena que permanece invisible. Marcos sentado en silencio, quizás al final del día, imaginando el rostro de ese niño o niña que aún no conoce. Tal vez pensando en las canciones que le cantará en privado, lejos de los estadios llenos. Tal vez prometiéndose a sí mismo estar más presente, escuchar más, correr menos. Si este embarazo representa un punto de inflexión, no será porque cambie radicalmente su carrera, sino porque profundiza su humanidad. Porque recuerda que detrás del artista influyente hay un hombre vulnerable, capaz de emocionarse hasta el punto de revelar un secreto sin querer. El mundo puede debatir, analizar y especular. Pero para Marcos Witt, lo esencial no está en los comentarios ni en las tendencias. Está en el latido que aún no se escucha públicamente, pero que ya está reordenando su universo entero. Y quizás, cuando finalmente decida confirmar la noticia, no lo haga con un comunicado frío ni con una estrategia mediática. Tal vez lo haga como aquella noche, con una sonrisa sincera y una frase simple, dejando que la alegría hable por sí sola.